pero en este caso concreto es un tema, yo diría que apasionante, que según ellos está resuelto. Yo tengo mis dudas, pienso que aún quedan puntos oscuros por aclarar, que es el tema de humo. Cualquier aficionado al fenómeno OVNI, de aquí y de otro país, porque es un tema que trascendió el ámbito de lo nacional y, bueno, pues se ha hablado de él en Japón, en Estados Unidos y en cualquier otro país por parte de los ufólogos, porque sería, en apariencia, ni más ni menos que el asentamiento o el establecimiento de una serie de extraterrestres en este planeta, que en su momento, ellos darán los detalles, hace ya muchos años, pues aterrizaron en el sur de Francia, si no recuerdo mal, sí. Y se han ido estableciendo, mezclándose con la población humana, porque ellos tienen, estoy hablando supuestamente, porque ellos tienen un aspecto de nórdicos, altos, rubios, y que en un momento determinado empiezan a enviar mensajes, sobre todo epistolares, a un grupo de personas que en principio se reunían en un café aquí en Madrid, en el Café León, y luego se extendió el área de sus receptores de cartas a otras muchas personas. Y bueno, empezó a haber una correspondencia cada vez más voluminosa. Yo tengo parte de los informes humitas y solamente esa parte, pues bueno, pesa varios kilos y hay miles de folios mandados por esta gente que curiosamente no podían escribir a máquina. Estamos hablando pues de los años 70 y los ordenadores no estaban todavía a la orden del día, y las misivas estaban escritas a máquina por mecanógrafos que ellos contrataban, porque no podían percutir en las teclas por la especial sensibilidad de la llama de sus dedos. O sea, contrataban además mecanógrafos humanos. Eso es, ha habido por lo menos 2 que se sepa. Nosotros lo vamos a publicar, porque hay que decir, José Juan, pues hace ya un tiempo en la desaparecida revista Espacio y Tiempo, pues publicó un artículo muy interesante que se llamaba Luz sobre Humo. Y Iker Jiménez, pues sí, ahora en este próximo número que va a salir de Enigmas, incide de nuevo sobre el tema, aportando más datos en otro artículo que no recuerdo qué título le he puesto, pero puede que sea algo así, Humo, 30 años de misterio o algo parecido. Entonces los dos son expertos en el tema, los dos han manejado abundante documentación y los dos tienen las ideas muy claras. Conviene decir, bueno, que es decir, que discrepan de ti. Yo a este nivel soy casi objetivo. Casi. Al final de esto, un amigo de hace muchos años y colaborador en enciclopedias, en televisión, estuvo también conmigo muchos años, José Luis Jordán Peña, pues se proclamó, se confesó autor de todo el afer de Humo. Y bueno, unos dudamos que haya sido él solo y pensamos que hay otras implicaciones por ahí posiblemente más extrañas, y que José Juan pues dirán lo que tengan que decir. Pero vamos, en síntesis y para situar a los oyentes que no conozcan, el tema es ese. ¿Por qué? Y es una pregunta que yo lanzaría a cualquiera de los dos. ¿Por qué el tema de Humo no se tomó a broma desde un principio? Realmente esas cartas que se recibían ofrecían información y llamadas también. ¿Cuánto sabes tú del tema, Begoña? Poquito. Hay que decir que además de no poder percutir las teclas, ellos tampoco podían hablar o expresarse como nosotros. Ellos usaban un aparato que aplicaban sobre su laringe. ¿Sí? Hasta los 13 años. Exacto. ¿Cómo que hasta los 13 años? O sea, no tenían voz hasta los 13 años que la pedían. Luego, ¿no? Pues sí, así. Que después la perdían. Luego la perdían. Creí que era hasta los 13 años que hablaban y luego no. Hablaban hasta los 13 y luego perdían la voz, y creo que es así, ¿no? Y se tenían que poner un aparatito en la garganta. Y a partir de entonces la comunicación entre ellos, entre los sunitas entre sí, se convertía en telepática. Lo que pasa que, bien, en las cartas donde se explicaba esta circunstancia, se añadía también que algunos de ellos, no muchos, conservaban una cierta capacidad de fonación, y que precisamente estos eran, o entre ellos se elegían a los que integraban las expediciones sucesivas que habrían llegado a la Tierra desde 1950, y precisamente para ayudarse a poder vocalizar mejor, empleaban, eso sí, una especie de artefacto que se colocaban en la laringe, y con eso podían o se articular. Colocan. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor esta noche no nos llaman, pero José Juan, ¿te parece frívolo si nos imitas la voz de los humnitas? Por favor.
Lo digo porque es muy similar, ¿no? Hay que lo ha dicho que es muy similar. Esas son leyendas e infundios. Son leyendas e infundios. Bueno, pues que se animen si nos están escuchando. Todos implicados. Sobre todo los mitas infiltrados. Lo interesante, lo que preguntaba Fernando, y lo interesante es como un caso que aparentemente parece muy absurdo, claro. como es unas supuestas misivas. Imagina a cualquier oyente que está pensando, yo recibo una carta. Y no me lo creo. Que me dice, claro. Clarísimo. ¿Por qué ese grupo de personas, a pesar de, o además de sus ansias de estar en contacto, su capacidad crítica no se impuso? ¿Qué había en esas Pues yo creo, Fernando, que principalmente lo que había es que era otro tiempo, eso desde luego, había una mayor credulidad, podemos decir, y sobre todo en un principio las cartas tienen cierta importancia, esas cartas que llegan hablando de otros planetas, pero sobre todo hay un momento o dos momentos en concreto que son estelares dentro del tema humo y dentro de esta gran trama. Que sea un fraude o no sea un fraude sigue siendo igual de interesante porque es policíaco durante 30 años. Lo que ocurre es que, y lo sabe bien José Juan, el 6 de febrero del año 66, casi, no se sabe bien todavía, pero recién recibido Fernando Sesma, el pintoresco personaje que empezó a recibir los mensajes de humo, recién recibido, las primeras llamadas de los supuestos humitas, ocurre un suceso realmente escandaloso. Supuestamente 2 testigos principales ven sobre la barriada de Aluche una especie de disco luminoso en el que distinguen en un principio, a grandes rasgos estoy hablando por supuesto porque todo es muy liante, una especie de símbolo, una especie de H que al final, se acaba pasando a los medios de comunicación como el emblema con el que esos humitas firmaban sus supuestas misivas. El tiempo transcurre, siguen llegando más cartas y lógicamente esa corroboración en el aire por varios testigos de que los ovnis platillos con ese símbolo son los mismos que los que firman esas cartas con huellas humitas, pues hace que todo adquiera una supuesta contundencia, ¿no? Y luego, por supuesto, el año 67, todos conocemos el asunto, ahí tienes tú, Begoña, las fotografías, sobre San José de Valderas, no hablaremos más extensamente, aparecen esos ovnis o esas supuestas fotos en un diario de Madrid. Imagino que la gente que recibía cartas de humo tuvo que pasarlo realmente mal, ¿no? Cuando tienen esas cartas en las manos día tras día, de somos los hermanos o lo que sea, ¿no? Humitas, firman con esa H y ese ovni, ese gran platillo que sobrevuela los castillos de San José de Valderas en Alcorcón, pues llevan ese mismo símbolo. ¿Qué pasaba ahí? Había fotografías de platillos volantes con ese símbolo. Aparentemente estábamos ante el caso perfecto. Había huellas, es decir, había, aparte de las cartas, 2 incidentes muy concretos que venían a corroborar esa supuesta presencia humita. A partir de yo creo que es lo que daba consistencia a todo este asunto. Si no, a primeras es casi increíble, ¿no? Creérselo por unas cartas. Pero esas cartas y esas llamadas llegaban a personas normales o personas que ya estaban metidas en este mundo. Lo segundo que has dicho. Ajá. Lo segundo que has dicho. Si bien Iker ha explicado, muy bien los elementos que en los inicios del tema humo posibilitaron que se diera bastante crédito a la historia, ¿no? Y aparte de lo que le ha dicho de los 2 supuestos avistamientos ovni, que en ese caso serían objetos volantes identificados como naves procedentes del planeta Unmo, y antes me has dicho que intentara imitar la voz de un humita, eso no lo he hecho, pero lo que sí podemos hacer es ir... Si habléis de imitar la voz de un humita, es que hay grabaciones con las voces. Claro, por eso. Por eso son imitables, en principio, porque hay registros las puedes analizar y las puedes... Aunque son bastante ridículas, por cierto. Avisaban que iban a hablar, porque si no el oyente no tendría por qué estar preparado con una cinta. Es decir, ellos sabían que el interlocutor que iba a estar al teléfono iba a grabar esas conversaciones. Y lo autorizaban, ¿no es así? Claro, eran llamadas anunciadas, sí. No, pero a lo que me refería era que las naves de Unmo pues tienen un nombre muy particular en lengua humita, ¿no? Y que serían las Guabolea Hueva Huem. Estamos hablando así porque no es una broma, es que es una broma así, de cualquier forma. O si lo es muy elaborado. Muy bien estructurado, muy elaborado. Al menos en esos toda inicios. Una escritura humita que tiene cierta coherencia y que en su momento pues fue asumida por muchos de los que recibían las cartas. Hay toda una descripción de su planeta, de su filosofía, de sus avances técnicos, cosas que realmente eran sugerentes y que muchos de los que recibían estas cartas pues eran físicos, eran ingenieros y sin embargo pues no ponían demasiados reparos a ese tipo de datos que se publicaban, los aceptaban como auténticos. Estamos hablando de algo muy complicado, ¿no? Sí, pues ese era el otro elemento al que me quería referir, ¿no? Precisamente ese aspecto técnico y científico, al menos en apariencia, ¿no?, de los primeros informes y cartas que se fueron recibiendo a lo largo de 1966 y 1967.
que al menos en teoría pues hablaban bien de una civilización superior, que había alcanzado una tecnología pues muy importante, por supuesto, y que incluso en otras diversas disciplinas como la física, la astronomía, biología, genética, pues esbozaban o apuntaban una serie de conceptos y de teorías que en principio, o así se lo parecieron a los receptores de estas comunicaciones en su día, pues no estaban al alcance de las posibilidades de la ciencia terrestre, ni siquiera de las vanguardias científicas de la época. Lo cual luego, claro, con el paso de los años ya se ha ido matizando. Pero fíjate, vosotros sois jóvenes y habéis llegado un poco tarde al tema. Las cartas se dejaron de recibir en los años 80, me parece, ¿no? Bueno. Las últimas, no sé cuándo llegaron, pero... Es que lo que pasa que aquí, bueno, podríamos hacer diversas fases o etapas de evolución del tema UNMO, pero bueno, para hacer dos primordiales, podemos distinguir una primera etapa, que es la que conoce sobre todo estos informes de tipo técnico-científico, que se caracterizaban también por su extensión, y fundamentalmente ese tipo de información pues se recibió en los primeros años de vigencia del tema, es decir, me he referido a 1966-67. Esa fue, digamos, la época álgida, ¿no?, del tema UNMO en este aspecto, aderezado también con los dos incidentes a que se ha referido Iker, el de Aluche y el de San José de Valderas. Además ha dicho bochornosos. ¿Bochornosos? Bueno, allá... ¿No has dicho tú bochornoso en uno de ellos? Que aclare el calificativo. No, lo que ocurre es que, no sé qué te refieres, pero... ¿No fue todo un montaje lo de...? Sí, yo creo que fue un montaje, pero lo que es interesante y sobre todo, antes de meternos en cosas más farragosas, yo creo que es meternos en el pellejo de la gente que vivió aquello, porque ahora mismo la gente que nos está oyendo puede pensar que era un atajo de imbéciles, perdón que habla así, pero es que dicen, bueno, ¿cómo una gente puede ser tan crédula de que le lleguen unas cartas, una gente que se reunía, estamos hablando de hace... pues 30 años, unas épocas bastante más difíciles que ahora, reunirse en un café con todo lo que conllevaba y hablar de unos temas tan extraños. Recuerdo... Y cartas muy especiales. Cartas muy especiales. Aquello se convirtió en un auténtico fenómeno social, que es lo que ha sido UNMO en todo este trayecto de años. Y lo que es muy interesante, y es lo que yo quería decir antes, es que hay que vivir lo que ellos vivieron, ¿no? Era una serie de gente muy interesada en los platillos volantes, que no es como ahora, en el que hay muchas hipótesis, y quizás la extraterrestre es la menos utilizada. En aquella época no, en aquella época había casi un convencimiento propio y pleno de que eran naves, astronaves de otro mundo con habitantes, pero faltaba el eterno caso perfecto, es decir, esa demostración física de que ellos están aquí. Y yo creo que, y los comprendo perfectamente, llegaron a creer fielmente que estaban ya aquí, porque ¿qué más pruebas necesitamos? Yo os pongo brevemente un relato. El 1 de junio del año 67, ese ovni, que tú tienes las fotos ahí, se pasea por San José de Valderas supuestamente, y es fotografiado por dos fotógrafos diferentes. Eso ya es un hito increíble. Ya no es una persona la que quiere hacer un burdo trucaje, sino son dos personas diferentes que habían coincidido en sacar las mismas fotos. Además, había más cosas. Ese ovni traspasa la Nacional 5 y aterriza en una vieja barriada madrileña llamada Santa Mónica, y allí no solo aterriza, sino que además deja una serie de tubitos metálicos, o al parecer los dejó, todos son conjeturas, con un aro en medio, con un círculo en medio, y en su interior, ahí aparecen los círculos, en su interior aparecía una especie de lámina plástica con el mismo símbolo. Ya no solo teníamos fotografías de dos personas diferentes, ya no teníamos las cartas con el mismo símbolo, sino que además teníamos tubos de su planeta de origen con esas marcas. Yo quiero que pensemos un poco... Sí, perdón. Perdona, no, por apuntar o concretar aún más lo que dices tú, y aparte de lo que has dicho en relación con los tubitos o las cápsulas que se encontraron o que se localizaron en las proximidades de la carretera de Boadilla del Monte, es que además había sociedades extranjeras que hasta ofrecían dinero, ¿no?, por tales hallazgos. Yo recuerdo, por ejemplo, un recorte de prensa que me pasó hace poco José Juan, muy divertido, del diario Pueblo. Sería muy interesante verlo porque se ve hasta qué punto llegó a ser alarma social el tema de UNMO. Era un reportaje en el que se decía que había cápsulas de otros mundos en terrenos madrileños, y las personas de esa carretera de Boadilla del Monte, en Santa Mónica, se echaban al campo en busca de esos tubitos de otro mundo y de un supuesto y extraño personaje francés que había ido ofreciendo 18.000 pesetas a quien recogiera esos tubos que, sin duda alguna, al menos en aquella época, venían de otro mundo. Es decir, se montó no un montaje, sino una especie de encadenamiento de ilusiones tremendo, y yo creo que un grupo concreto madrileño quería estar por fin en contacto. Entonces no hay que menospreciarlos, ¿no? Es que hemos olvidado un factor importante, y es el anuncio previo. También ocurrido que ufólogos tan avezados y tan pioneros como Antonio Rivera y Rafael Farreos
pues todo ese aterrizaje, toda esa aparición de ese ovni en San José de Valderas les llevó a escribir un libro con el título de un caso perfecto, sí. Claro y evidente, un caso perfecto, como el caso más perfecto dentro de la ufología: testigos, pruebas materiales, fotografías, huellas. Y se suponía, Fernando, que el ovni era el mismo, el de Aluche en el 66 y en Valderas el 67. Bueno, pues yo entrevistaba a testigos. O procedente de la misma. Yo entrevistaba testigos. Y yo también. ¿Qué pasa? ¿Que esa gente mentía o estaban pagados por el que había urdido todo el tema, o habían tenido alucinaciones, o querían salir en los medios de comunicación? ¿Qué implicación en este caso, bueno, tendremos que distinguir entre los dos sucesos que estamos viendo. El caso de Aluche y el de San José de Valderas, como ha apuntado Iker antes. En el caso de Aluche, bien, pues en su día solo se conocieron los nombres de 2 testigos que a lo largo de sucesivas investigaciones por parte de los mismos Rivera y Farriols no lograron averiguar identidades de otros posibles testigos del mismo fenómeno de Aluche. Es decir, en Aluche fue un aterrizaje, dejan unas huellas en el suelo. Con forma de aspa, muy curiosas. Sí, eran como 3 rectángulos en el suelo que formaban un triángulo equilátero. Que luego después, pues... cuyos nombres son José Luis Jorrán Peña y Vicente Ortuño. Exacto. Y luego el otro caso, el de San José de Valderas, es donde aparece un ovni, un platillo volante típico, evolucionando sobre aquellos... Y con el símbolo. Aquellos campos, con el símbolo Mita en su panza, del que aparecen fotografías obtenidas... En su momento se dijo por 2 fotógrafos, luego según los trabajos vuestros parece claro que se trata de la misma cámara fotográfica. Sí, claro. Por fotografías que pasados los años se analizan en Estados Unidos. Spalding me parece que fue, o no sé. Sí, en Estados Unidos, William Spalding y Fred Adrian del Grunso Zerwatch. Que sometidas a diferentes pruebas se acaba viendo ahí el trazo de un hilo, que en la fotografía no es visible, pero con esas técnicas sí. Y no solo, bueno, me permito añadir el análisis de Spalding y Adrian, que bueno, por muchos investigadores ha sido puesto algo en duda y hasta en la picota, ¿no? Por el simple hecho de que, bueno, simplemente parece ser que analizaron una copia de segunda o tercera generación de las fotografías de San José de Valderas, pero es que si hubiera sido solo los resultados de este análisis, pues bueno, podríamos albergar muchas dudas, pero es que resulta que por aquellos mismos años se efectuaron otros 2 por lo menos que coincidieron con los resultados negativos del Grunso Zerwatch. En particular, uno bastante fiable a mi juicio, que es el que realizó un ingeniero francés llamado Claude Poer, y que su análisis giró sobre los mismos negativos del caso perfecto, entre comillas, ¿no? Que fueron en aquella ocasión cedidos por sus depositarios, que eran los autores del libro de Un caso perfecto, e incluso se les adelantó tanto a Poer como a Spalding unos años antes un ufólogo español, también pionero, considerado como pionero de hecho de la ufología española, el gallego Óscar Reibrea, el cual en un artículo que bueno causó bastante sensación en su momento, pues también llegó a los mismos resultados. Él bueno no analizó ni los negativos ni las fotografías, pero a su juicio llegó a descubrir una serie de incoherencias o de contradicciones en la versión que se ofrecía en Un caso perfecto, así como otras pistas que creyó él averiguar a partir de sus conocimientos de meteorología y de fotografía, y que le llevaron a la conclusión pues de que en efecto nos encontrábamos ante un trucaje fotográfico. Entonces, ¿qué pensáis? Aparte de las fotografías, ¿hubo o no hubo un ovni sobre San José de Valderas? Yo creo que ese es el problema. Algo muy complejo. Por ejemplo, cuando tú, Fernando, cuando hablamos de hacer un reportaje recopilatorio en la sección esta de archivo de enigmas pendientes, de cosas que pasaron en España o en el mundo para enigmas, pues era muy complejo realizarlo. Y yo creo que el caso Humo, hay un montón de historias muy curiosas y tiene además hacia el fraude, porque hay cosas muy escandalosas que ahora contaremos, pero también hay cosas que no dejan de ser enigmáticas, nunca mejor dicho, y que siguen dejando flecos sueltos en esta historia tan extraña. Tenemos pues esos ovnis que se ven, esos símbolos, como hemos dicho, iguales que esas cartas que se siguen recibiendo durante años, ese grupo de elegidos, entre comillas, que reciben por primera vez una serie de informes que no son mesiánicos, no hablan del amor, del Jesucristo que viene en la nave, ni nada, sino que hablan de ciencia, hablan de otro mundo llamado Humo, que está a 14 años luz de nuestro mundo y que tiene una vida, una técnica, una tecnología, y quieren pues contárnoslo. Están infiltrados en la Tierra al parecer, y además está corroborado por esos 2 casos tan increíbles con huellas y fotografías.
Hasta ahí tenemos, pues hasta mediados de los 70, 80 incluso, esa teoría. Y lo curioso, Fernando y Begoña, es que esos investigadores que en su primer momento estuvieron metidos en el tema humo, más que como investigadores críticos, estuvieron inmiscuidos en el fenómeno, llenos de ilusión porque eso fuera verdad, no como ahora que se ve desde un punto de vista más escéptico e intentando ver por dónde cogea esto, ¿no? En aquella época era diferente la historia. Y yo creo que hay un momento concreto donde José Juan tiene bastante protagonismo, en el que llegan los 80, llegan otros jóvenes investigadores y se empieza a especular sobre si puede ser falso ese caso perfecto, el caso más famoso de la ufología española y el caso totémico de la ufología española. Y ocurre lo primero, que es la investigación del caso de Aluche, ese primer informe, ese primer caso en el que un ovni con un H humita aterriza en Aluche, perdón. Y ahí José Juan pasa lo que pasa, ¿no? Empieza a resquebrajarse todo un poco, ¿no? Claro, sí, así fue. Bueno, esta investigación la iniciamos en su momento Javier Sierra y yo mismo, a partir de 1988. Y bueno, pues en aquel momento nos interesaba bastante empezar a investigar el tema humo y pensamos, claro, que lo lógico era concentrarse primero pues en lo que parecía más evidente o las pruebas incontestables, entre comillas, de la posible realidad extraterrestre de los humnitas, cuáles eran pues los dos casos a los que nos venimos refiriendo, ¿no?, a lo largo del programa. Y cronológicamente el primero fue el de Aluche, del 6 de febrero de 1966. Entonces, a partir de los datos y la información que se contenía en un caso perfecto en el libro, sobre este suceso de Aluche, figuraban una serie de nombres de los dos testigos a los que me he referido antes, así como de otros vecinos del barrio y demás personas que podían aportar también pues su testimonio y que podía ser igualmente interesante. Entonces, en aquella ocasión, debido a que uno de los testigos, José Luis Jordán Peña, se hallaba aún convaleciente de una enfermedad que padeció ese mismo año, en 1988, pues nos concentramos así, de un modo casual, en el otro testigo, en Vicente Ortuño, y que, pues casualmente también, o extrañamente me atrevería a decir, pues no había sido un testigo pues demasiado entrevistado en los años anteriores, incluso es más, en un caso perfecto, pues aparece su testimonio como un poco tratado de una manera un tanto marginal, ¿no? Es decir, como si el testimonio principal fuera el de José Luis Jordán Peña y al fin y al cabo el de Ortuño pues fuera simplemente como una confirmación, ¿no? Hay que decir, José Juan, que lo único que José Luis Jordán Peña lo tuvo al lado y Ortuño lo vio de una ventana, ¿no? Claro, había esos otros elementos. Uno de una ventana y otro lo vio. Ortuño señalaba que lo vio desde la ventana de su casa y que vio simplemente como una luz que se acercaba y que a unos 300 o 400 metros en línea recta de su casa le dio la impresión que descendía, que aterrizaba en ese caso detrás de una pequeña casa de labor que existía entonces por allí, la finca El Regajal, y que al cabo de unos pocos segundos vio elevarse de nuevo el objeto y cuando aún tenía un diámetro pues ciertamente apreciable, desapareció. Es decir, él, cuando ya logramos entrevistarle, establecía el símil de que era como una lámpara o una luz que se apagase repentinamente. Frente al testimonio de Jordán Peña, bien, que como ha dicho Iker, en un caso perfecto aparecía como el testigo que más cerca había visto al ovni, ¿no? Y que, buscando alguna comparación que ya fue apuntada por algunos investigadores hace años, casi habría sido como si se lo hubiera puesto casi de sombrero, ¿no?, el propio Jordán Peña, de tan cerca que sí, teóricamente lo hubiera tenido. Entonces, bien, mantuvimos varias entrevistas con Vicente Ortuño. En la primera de ellas, pues nos vino a confirmar, básicamente, a repetir lo que se le atribuía en el libro, en un caso perfecto, pero también nos dio otra serie de detalles sobre su amistad, su relación con el otro testigo, con Jordán Peña, que ya pues nos hacían dudar un poco de esa versión, ¿no? Él, en esa primera entrevista que mantuvimos, mantuvo la versión que ya aparecía en el libro de que con anterioridad no se conocía él con José Luis Jordán Peña, y que precisamente su amistad se inició a partir del mismo suceso, ¿no? Con lo cual, claro, lo que en cierto modo se venía a decir era que si no se conocían los dos testigos principales y únicos, al fin y al cabo, de este suceso con anterioridad, pues difícilmente lo hubieran podido preparar o trucar de alguna manera, ¿no? Entonces ya descubrimos una serie de contradicciones en ese sentido que le pusimos de manifiesto en una segunda entrevista y entonces, bien, pues digamos que ante la evidencia que le presentamos, terminó por admitir que en efecto, que
él y Jordán Peña se conocían con anterioridad al suceso de Aluche desde años antes, y que ese era un dato que habían, por decirlo así, obviado en la versión que dieron en su momento a los investigadores que analizaron el caso, y que, bueno, pues digamos que al mentir en un dato tan importante como este, pues ya se nos empezó a venir un poco abajo el suceso de Aluche, cuando menos, ¿no? O sea, que se conocían y dijeron que no, vamos. Comenzasteis a acumular datos y datos que os hicieron pues dudar seriamente de que todo el fenómeno fuera auténtico. Pero una cosa es tener dudas, certezas sobre algunos aspectos concretos por esos análisis fotográficos y otras consecuencias de vuestra investigación particular, y otra cosa es la certeza. La certeza se adquiere cuando José Luis Jordán Peña se confiesa públicamente autor de todo eso. ¿No? Claro, ¿En qué circunstancias se produce esa confesión y por qué? Es lo que pensamos, porque desde luego que este sombrío, porque así lo era un humilde trabajador de Agromán, psicólogo industrial. No era un humilde trabajador. Bueno, humilde trabajador. Tampoco Fernando Sesma era un personaje pintoresco. No. Fernando Sesma era una magnífica, una bellísima persona, pues él puede tachar de ingenuo o de ilusionado en exceso por ese tema, pero yo creo que era... Pero pintoresco en el sentido, Fernando, de que tenía cierta popularidad y que mucha gente, no nosotros, sino mucha gente le tildaba de loco muchas veces, porque era una de las primeras personas pionero. De personaje excéntrico, ¿no? Pues exactamente, excéntrico sería quizá la... Yo le conocí no mucho, pero sí me gusta como puntualizar, porque ya el hombre desapareció hace ya unos años, murió, que bueno, que era una persona de buena fe. Eso nadie le puede decir. Eso nadie lo duda. Y además una bellísima persona, ¿no? Ese fue quizá el primer embroque de todo el asunto humo, pero Jordán Peña, que es de lo que estamos hablando, mucha gente dice, ¿cómo es posible que una persona no solo se dedique durante casi 30 años a hacer estos informes humitas, a gastar su tiempo intentando engañar a la gente? ¿Con qué material cuenta? ¿Con qué ayuda? Claro. Y sobre todo, y que yo creo que es lo más difícil, porque a fin de cuentas se pueden falsear unas cartas, pero falsear un informe, o sea, no un informe ovni, es decir, la aparición de un ovni, ¿cómo se falsea? Y era uno de los grandes, quizás unos grandes saltos en todo este asunto. El primer caso, el de Aluche, estamos rotando siempre esos dos casos importantes. El caso de Aluche, como ha dicho José Juan, pudo ser fácilmente una invención, porque los dos testigos, como he dicho antes, él se conocían desde antes y podía ser una broma preparada. Sí. Sobre todo porque ese hombre, Jordán Peña, que es el que tiene el ovni como de sombrero, como decía José Juan, se mete después, se infiltra en ese grupo de personas que estaba recibiendo las cartas, y que era una especie de camarilla que se juntaba en ese Café León, como tú comentaste, Fernando, y que, bueno, armaban unas algarabías tremendas, ¿no? Llegando las cartas, los mensajes se leían en público y demás. Pero claro, ese segundo caso sí que era más difícil de falsificar, porque era un ovni gigantesco, de unos 10 metros de diámetro, que sobrevuela como una hoja muerta los castillos del Marqués de Valderas, que deja claramente patente su H en el medio y que luego desaparece. Al parecer luego aterriza, y deja los tubos, para más INRI. Al parecer las fotografías sí se llegó a la conclusión de que son el mismo tipo de foto, mismo tipo de profundidad de campo, mismo grano de la foto y misma altura del trípode. Es casi imposible, si no imposible, que dos personas que estén en diferentes lugares hagan eso a la perfección. Y hasta el mismo tipo de película. Exactamente, el mismo tipo de película. ¿Qué ocurre entonces? Que esos tubos famosos, que yo hace poco en otro programa me comentaban que los tubos eran la evidencia, porque el locutor que hablaba conmigo me decía que los había tenido en la mano, y dije que era imposible. Me contradijo un poco, es imposible, porque esos tubos nunca han estado en la mano de nadie, o solo quizás del que los hizo fraudulentamente. Pudieron estar en la mano de cualquiera, puesto que están fotografiadas. Pero solo se conoce la fotografía. Ahí está la clave. El objeto físicamente, sí, por supuesto. Claro, puesto que existe. Claro, o sea, que esto ha desaparecido, estos tubos. Eso, exactamente, la gente se cree que lo ha visto muchas personas, la gente que lee el libro, la gente que lee los artículos, creen que han pasado por manos de científicos y demás. Y yo lo explico brevemente. Sí, eso es exactamente, solo tú lo puedes decir, una foto, o sea, es que no existe más, una foto que hizo alguien. Es que precisamente esas dos fotos que estamos viendo ahí, que son un tubo cilíndrico junto con la tira de plástico, y me parece que eran una o dos tiras de plástico y unos pedazos. Luego hay otra fotografía más, cuando menos, con el cilindro roto. Sí, aquí está la fotografía. Sí, esa es, las dos. ¿Y cómo se sabía que eran de níquel y en el interior había una lámina de polifluorura? Perdona. Bueno, pues que todo este material, las fotografías del tubo entero y del tubo roto. Sí. Y una o dos láminas de plástico, por lo menos una seguro, por supuesto, y un trozo metálico. Todo esto fue remitido a un conocido periodista, científico y ufólogo también de aquella época, Marius Lleguet, por parte de un anónimo, de un supuesto Antonio Pardo,
el cual se presentaba como, bueno, hemos hablado de 1 o 2 fotógrafos de San José de Valderas, y este Antonio Pardo se presentó 2 meses después del suceso que nos ocupa, en el verano de 1967, como el otro fotógrafo, el segundo fotógrafo de San José de Valderas. Entonces él a Marius Lleget le aportó 2 fotografías, 2 copias en papel de del ovni que él había captado en San José de Valderas, y aparte este material que él decía que había podido conseguir a base de algunas visitas que había realizado a la barriada de Santa Mónica, y en concreto el tubo señalaba, bueno, un poco en plan anecdótico, que se lo adquirió por, ¿qué debía de ser?, por 2 duros, 10 pesetas o 4 duros a un niño de la barriada, al hijo de un albañil, creo recordar, que decía en su carta a Marius Lleget. Entonces, bien, Marius Lleget, que era buen amigo, gran amigo de Antonio Rivera y Rafael Farriols, digamos que se apartó en cierto modo del tema, no lo veía nada claro, y el mismo Lleget en obras, en libros posteriores, pues ratificó en esa opinión, ¿no? Y él ha sido pues uno de los, ya fallecido también, uno de los investigadores españoles más críticos con el tema UNMO, pues, y desde hace muchos años. Pero bueno, se desentendió del tema y cedió todo este material, la carta de Antonio Pardo, las fotografías de Valderas, el resto metálico, la tira de plástico, a Rivera y Farriols, y ellos serían los que a la postre se encargarían de realizar los análisis, precisamente en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, aprovechando la circunstancia de que en aquella época el presidente o director de esta entidad era el general Rafael Calvo Rodés, que era tío, bueno, pariente muy directo de uno de los coautores de Un caso perfecto, de Rafael Farriols. Sí. Entonces los resultados, ya simplemente por finalizar, que se publicaron en forma de extracto en Un caso perfecto, pues serán los que se incluyen ahí. Es decir, que el resultado del análisis de la muestra metálica dio que su composición principal era de níquel, incluso se hablaba de un porcentaje muy alto, creo que hasta de un 99 o 90 y tantos %, y la tira de plástico se decía en Un caso perfecto que su composición era la de polifluoruro de vinilo. Aunque bueno, luego ya con posterioridad pudimos localizar a algunos colaboradores míos y yo mismo, alguno de los ingenieros que intervino en todo el proceso de análisis, y bueno, ya nos matizó algunos datos, ¿no? Pero en fin, es simplemente anecdótico. Él decía que el polímero, ¿no?, el plástico, el polifluoruro de vinilo, sería polifluoruro de vinilideno, que bueno, para los químicos pues será, sí, pero yo no me he enterado una de gran distinción. Y lo cierto es que corrió el rumor, como siempre ocurre, de que esos objetos, esos materiales eran muy poco posibles de encontrarse en la Tierra, que es lo que a la gente le ilusiona, ¿no? Y eso ocurrió durante años. Sí, eso, la tira de plástico. Cuando hay un fenómeno de esas características, lo que pasa es que luego ya se van añadiendo una serie de elementos espurios, invención, producto de rumores, ya el tema se convierte en leyenda urbana, como ahora se las llama, y llegan en un momento a relacionarse el caso de Humo con el caso de la mano cortada de Albacete. Sí, pero eso, bueno, por parte de los mismos sunitas se relacionó. Pero bueno, la gente también... O de autodenominados sunitas que escribieron cartas involucrándose, digamos, en ese tema de la mano cortada. Pero lo curioso, muy curioso es que, bueno, hace pocos años relativamente aparece un ovni en la Unión Soviética. Yo estaba en ese momento rodando documentales, no sé si en México o en Perú, y allí me enteré de la noticia. También se publicó en los periódicos, el ovni de Voronev, y en un jardín o en una plaza pública, ante numerosos testigos, entre ellos niños, y el dibujo que hacen los niños y que aparece publicado en la prensa, pues es un ovni con en su panza lleva el mismo símbolo de Humo. Y bueno, ¿qué hacemos con ese dato? ¿Es una noticia falsa? Ese dato, Fernando, y otros muchos casos, que es lo curioso. Otros casos, sí. Igual que yo el tema, hay otros ovnis fotografiados también. Hay que... esa es una teoría. La verdad es que estamos aquí ante el gran lío, que todo es liante y parece que es un fraude hecho por varias personas, una serie de anónimos que hacen fotos y tal, pero luego lo curioso, parece que es un fraude, efectivamente, y luego veremos que es el hombre que lo hizo, supuestamente, pues lo dijo, ¿no? Yo he hecho esto de la siguiente forma.
Pero lo cierto es que no deja de haber ciertas cosas realmente cuando menos sospechosas. Por ejemplo, yo he investigado varios casos, no solo el de Bolonet no pudo no ir a Rusia, pero ese fue célebre, pero en la misma España ha habido algunos sucesos donde los testigos han dicho o han afirmado ver ovnis, objetos con ese mismo símbolo. Y alguna gente que podemos decir que no tenía contaminación por haber leído artículos de humo. Hay casos muy curiosos de niños, como el de Bolonet en Rusia, uno es en Álava, en un monte alavés llamado Larizu, en junio del 82, donde 2 niños ven una especie de platillo acercándose a un monte con el símbolo en oscuro, no puede exactamente igual. El caso, Iker y José Juan, de que todo esto se haya urdido sobre algún caso real, sobre algún avistamiento real, sobre algunos testigos auténticos del fenómeno, y que para darle más verosimilitud se haya escogido, pues, no un elemento inventado, sino un elemento que en parte era auténtico. Yo creo que es bastante probable, sí, desde luego. Porque además, en el caso de Valderas, por ejemplo, ese gran caso que, bueno, que hay 2 fotógrafos, un anónimo, que hay muchas posibilidades de que sea un gran fraude. En ese caso, por ejemplo, lo que es cierto es que siguen llegando testigos que no tienen nada que ver con esta historia, y algunas personas que, bueno, algunas hay que identificarlas, otras, pero la verdad es que parece que hay personas que sí dicen haber visto un ovni sobre San José de Valderas esa misma tarde de las fotografías. Claro, pero claro, lo que ven diferencia no es exactamente ese ovni con la H. Claro, quizás se aprovechó entonces ese día por parte de personas para hacer todo este montaje. Que además sería lo lógico el basar todo eso en algunos datos auténticos. El avistamiento de un ovni, luego va a haber testigos que van a corroborar eso. Que se hubiera manipulado a posteriori. El utilizar ese símbolo, pues porque ya había sido visto en algún caso de ovnis, pues por diferentes testigos, y que lo habían descrito así. Es decir, sería urdir una trama sobre un tejido que ya existe, o con unos hilos que ya existen, combinándolos de una manera pero ¿con qué? Para decirle, oye, cuando llegues allí, pues echas al correo esta carta para que llegue con un sello de Finlandia, el matasellos, o del Japón, pues llegaban de los sitios más extraños. Bueno, pero el hecho de que sea difícil no significa que no pueda realizarse. No es imposible. De mantener durante 30 teniendo años. buenos amigos en líneas aéreas, por ejemplo. Eso es una mantener posibilidad. durante 30 años un engaño de esas características supone una tenacidad y un esfuerzo, y bueno, algo que no encaja con una personalidad normal, ni mucho menos. Pero sea fácil o difícil, Fernando, lo curioso es el motivo. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué 30 años de ¿por qué todo ese broma? esfuerzo? ¿Para qué? Porque hay una serie de gente, Porque no se ganó dinero con esto. ¿O sí se ganó dinero? No. Pero el papel parece que no. Y sobre todo lo curioso es que los libros que se han escrito, pero no creo. Pero vamos, que tampoco se sido... gana un gran dineral escribiendo un libro. Hay una serie de gente, Desde luego que no. Hay una serie de gente que ha permanecido, por así decirlo, 20 y tantos años engañado. Y que hay gente que todavía está ahí, y que creyeron. ¿Conocéis el Fernando, se nos va el tiempo, se nos escapa. No, eso iba a preguntar. Sí, una conclusión. ¿Qué opináis los dos a este nivel? ¿José Luis Jordán Peña solo o en compañía de otros? O en compañía de otros. Pues solo desde luego no, y en compañía de otros sí. U otros, y Jordán Peña quizá en compañía de esos otros. Yo creo más o menos que lo mismo, él con otra gente, y tampoco grandes científicos, ni KGBs, ni sociedades secretas. Sí, es que el contenido también se ha mitificado mucho, pero bueno. Bien, pues dentro de 30 años volveremos a hablar. A celebrar el 60º aniversario Volveremos a hablar del inicio del tema. Iker Jiménez, José Juan Montejo, muchas gracias. Fernando, gracias. Ha sido un placer estar contigo. El placer ha sido para mí, bueno, y quería aprovechar para despedirme de los oyentes, puesto que esta es la última intervención que hago en este programa que desaparece.